Buenas noches, jóvenes. Vamos a empezar. Vamos a ver ahora tres cosas. No, el tema del examen. Dos, el tema del proyecto. Y tres, algunos tips adicionales que necesitan para programación para pasar a la segunda etapa de su proyecto. Empecemos con el examen. Este es el examen que tenían, ¿ok? Y voy a empezar, bueno, voy a tratar de desglosar los que más se equivocaron para que podamos trabajar, ¿ya? Ok, lo voy a explicar, pero de todas maneras vamos a empezar con la uno. Acá vemos evidentemente que hay un ciclo while, otro while. Estoy haciendo primero el análisis, ¿no? Del algoritmo. Y menor o igual que n es la entrada, ok. Pero acá dice AND, contador menor que 3. Entonces ahí estamos viendo una dependencia de un constante conocido. No importa la magnitud que tenga n, no importa la magnitud que tenga n, esto va a repetir tres veces, ¿cierto? Y vemos un segundo while, que también tengo un j controlado con n, ok, está bien, el número de entradas es grande, en el caso peor porque pedía el o, pero otra vez repito el mismo ejercicio. Tengo un AND que lo va a obligar a simplemente repetir tres veces. Entonces, si entendemos que esto repite, como usted dice, empieza en uno, menor que 3 va a entrar por uno, por 2, por 3, va a entrar tres veces, ¿ok? Y este otro empezó en cero el contador, va a entrar con cero, con uno, con 2 y con 3 ya no entra. Entonces, básicamente 3 por 3, 9, como que 9 veces repite en total. O sea que es un constante la repetición de este algoritmo. ¿Ya? En la tabla de conteo se debería notar que este está repitiendo 3 y es otra vez 3, 3 por 3, 9, porque el AND lo obligó. Hubiera sido muy diferente que acá diga OR, ¿no? Si acá decía OR, pues la mayoría hubiera respondido correcto porque todos se han basado en N y se olvidaron de este concepto. Entonces la primera era un O de 1 porque la repetición era en función a un constante y eso lo hemos repetido desde la primera clase una y otra vez. Recuerdo bien que incluso en una autoevaluación se los volví a pasar, pero otra vez volvieron a cometer ese error la mayoría. Luego teníamos, ¿dónde va? Esta. Y sí, de repente había un tema de que había que analizar bien porque pareciera que habían dos variables de recursión, ¿sí? Acá era un algoritmo recursivo, pero analizando el contexto, ¿se acuerdan que les dije borren lo de al lado? Quedaba como esto solamente, entonces voy a irme por ese contexto, ¿no? Acá dice x más uno y y menos uno. El segundo componente es y, ¿no es cierto? Entonces, acá está yendo el vector, ¿sí? Está yendo x más uno y está yendo y menos uno. Ok, el x está aumentando y el y está disminuyendo, ¿cierto? Entonces aquí dice n igual a y. Es como si estuviera agarrando este mismo y acá se está preguntando por n, claro, por n está haciendo algo. Y si no, vuelve a repetir, siempre disminuyendo y, ¿no es cierto? Entonces, como y va disminuyendo de uno en uno, básicamente luego se lo traspasa a n, es como si acá fuera un n que baja de uno en uno y x más uno no hace nada en este algoritmo. Entonces, en ese contexto, este solamente tiene una variable de control que es la y, que baja de uno en uno y por lo tanto este es un O de uno, ¿sí? Es complejidad lineal, ¿no? Perdón, O de n, ¿no? Complejidad lineal, ¿sí? Eh, otra vez, pues el problema ha sido que no lo analizan bien y se van directo a conteo, hacen sus tablas. He visto unas tablas tremendamente grandes. Ahí nomás tienen que saber que algo anda mal porque el examen se hace para un tiempo de una hora y pues no es posible que hagan esas tablas tan largas, ¿no? Es porque acá se han puesto a trabajar con dos variables. Incluso no entendí por qué, porque este x más uno sí está aumentando, pero en ningún momento trabaja la recursión, ¿sí? Entonces ahí pues había que ver. Luego esta, bueno, creo que era esta, ¿verdad? Esta era la otra pregunta, ¿sí? Era, había que encontrar el algoritmo para encontrar el término enésimo. Entonces,
Su algoritmo, yo les dije en clases, se acepta que sea que resuelva el problema, pero obviamente tendría que buscar el algoritmo que arroje un TDN menor, el menor posible, ¿no? Y sabemos que en series numéricas, nosotros, como manejamos variables, podemos mover la serie con variables, con ciclos repetitivos, le decimos de la primera a la última, ir generando en función a n, ¿no es cierto? Vamos calculando, sumando variables, etcétera. Entonces creo que algunos lo han encontrado. No estoy segura cómo lo han hecho esto. Creo que fue más 4 puede ser. A ver, no estoy segura acá cómo lo encontraron. 7 más 8, creo que era así, sí. Y aquí era más 16 y aquí ha debido ser más 32. Y luego acá le decían por 2. Bueno, eso fue lo que hicieron la mayoría, sí, pero no sería el tiempo de ejecución más corto, porque para hacer esto, ¿qué tenías que hacer? Tenías que declarar una variable para el término, otra variable para el 4 y el 2 ya podía ser un constante, ¿no? De todas maneras, esto se resolvía con un para, ¿cierto? Un para que tenía que generar de 1 a la n, porque él te decía genere el quinto elemento, por ejemplo, y tenía que generar el 63, o solo mostrar el 63. Entonces, como iba a ir del primero al quinto, entonces eso significa de que tenía que agarrar y empezar a armar en función a estas variables, ¿no? Agarraba el primero que era 3, lo mostraba, luego a ese 3 le sumaba 4 y luego ese 4 lo multiplicaba por 2 para luego llegar a 8, hacer la suma y así sucesivamente. Esto no he visto problema, ¿sí? Creo que lo han hecho todos así, pero no era la solución más correcta, ¿no? A eso se les da nombres de variables y cualquier programador ya lo hace, ¿no es cierto? Ahora, pues yo les dije que el término enésimo normalmente se puede calcular, entonces tenían que hacer un esfuerzo adicional para ver cómo podían encontrar el término enésimo en función a la posición, porque acá lo único que te daban era la posición y lo ideal sería que dada la posición yo haga una fórmula y lo calcule. Por lo tanto, el algoritmo en la número 3, el mejor algoritmo tuvo que arrojar un constante, ¿sí? Entonces, la fórmula me parece que no estaba tan difícil, ¿ya? Veamos si puedo acá recordar el primero, el segundo. Creo que solo una persona lo ha hecho. Sí, solo una persona lo hizo. Entonces, bueno, por lo menos alguien lo hizo. Entonces, esas son las posiciones. Hay que relacionar esas posiciones con el elemento a través de una fórmula, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, me parece que están cerca de potencias del 2. Vamos a ver. 2 a la 4, 2 al cuadrado es 4, menos 1 es igual a 3. 2 al cubo es 8, menos 1 es igual a 7. Y así sucesivamente, voy a ver el quinto, ¿sí? 2 a la 5, 32 menos 1, 31. Entonces, parece que hubiera una relación. A ver, vamos a ver, 2 a la 2 es 4 menos 1 es 3, que es el primer elemento de la serie, ¿sí? Y el quinto, no, el cuarto, ¿sí? 2 a la 4, 2 por 2, 4 por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Entonces, en realidad, fíjate que aquí hay una breve diferencia, ¿no? Este está elevado al cuadrado, ¿ok? Pero es el primero. Este está elevado al cubo, pero es el segundo. Y este está elevado a la quinta, pero es el cuarto. Entonces sí podemos hacer una relación ahí, ¿no es cierto? Podemos decir, ok, el constante es 2, la base siempre es 2. 2 elevado a la posición más 1, ¿sí? Por ejemplo, 1 más 1 va a llegar a 2. Entonces yo acá le voy a poner n más 1 directamente. Y restado de 1.
Entonces, esta sería la fórmula del término enésimo. Y debe funcionar, por ejemplo, el término sexto o el término 4, conocidos primero, que sea igual a 2 elevado a la 4 más 1 es 5 menos 1. 2 a la 5 es 32 menos 1 es 31. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el n es 4 más 1, ¿no? Y una vez lo especificaré para que no haya la duda. ¿Ok? Entonces, definitivamente, esta fórmula se podía decir introduzca t de n, introduzca n, y yo con esta fórmula que está acá calculaba el término enésimo. Entonces, es un constante también, ¿no? En el mejor de los casos, o en el algoritmo más eficiente que puedo diseñar, es un O de 1, porque solo va a tardar unas instrucciones simples en calcular con la fórmula. ¿Ya? Entonces, ahí está, el examen se podía resolver, ¿no es cierto? Muy rapidito, ¿ya? Ojo que no servía decir es constante, es lineal, algunos han respondido así, tienen que demostrar, ¿sí? Entonces, en este caso, este de acá, el algoritmo recursivo, por ejemplo, era el caso de lineal y las demostraciones las hemos visto bastantes, ¿no? Es uno de los 4 casos de algoritmos recursivos que vimos y la demostración es la misma, ¿no? Entonces no hay, por ahí no hay nada que aumentar ni quitar. Entonces, desde ese punto de vista, pues hay que trabajar en mejorar en el repechaje si es que va a haber necesidad de tomarlo. De todas formas, eso vamos a ver al final y las notas deben estar ya en plataforma, ¿sí? Entonces deberían ahí ver ya lo que pasó con su examen para que lo revise, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, entonces empezamos a hablar del proyecto, ¿ya? Yo tengo una, bueno, no sé el examen, pero ahorita cuando vi mi nota del examen uno me la cambió, me puso menos. Yo tenía 47 y me puso 33 47 sobre cuánto. sobre 100 en el primer examen. Y ahorita cuando vi mi nota del segundo, mi nota estaba cambiada del primero. Tendrías que mandarme tu nombre para que me revise qué pasó, porque los exámenes no les he devuelto. Es que a Ya, veces estoy traspasando las notas y cometo errores. Entonces tal ya vez dije, introduje mal primero y en la revisión me di cuenta, es que por eso no les aviso, porque yo al ya, primero ya. cargo el examen y cuando ya yo les digo es cuando ustedes deben fijarse, ¿ya? Ok, entonces vamos a borrar acá y vamos a continuar. Nos tocaría ver ahora el tema del proyecto. Ya, todos los grupos han recibido su retroalimentación por plataforma, ¿sí? Em, Se las voy a poner muy claro, ¿ya? El ejercicio debe conllevar las clases archivo, ¿sí? La clase o las clases archivo. Algunos grupos han definido la clase archivo como clase base y la clase archivo texto y archivo registro como clases derivadas. Lo veo bien, ¿ya? Pero no es la única alternativa. Entonces, todo va a depender de lo que ustedes están analizando y cómo han apropiado los atributos, ¿ya? Hay alguno que otro grupo que está muy alejado del enunciado. Yo ya he hablado con algunos de ustedes en el momento que estuvimos haciendo la revisión de grupo. De todas maneras, tienen que revisar. ¿Por qué? El problema que tienen que solucionar ustedes ahora, ¿no? Es, vamos a anotarlo por acá, tienen que concentrarse en que van a diseñar una demo, ¿no? Que exporte un archivo texto a un archivo registro. Lo han apropiado de más de una forma. Eh, Hubo unos grupos que lo han hecho más acertado que otros, ¿ya? En todas maneras, yo no puedo pasarles aquí la solución, ¿no?
Sin embargo, puedo comentar que de los diseños que me han propuesto, de los más acertados está aquellos en los cuales mencionan a la clase archivo con los atributos propios para manejar un archivo y los métodos mínimamente que se necesitan. Los métodos, yo les dije, investiguen cómo se hace para manejar un archivo. Eso es algo que ya ustedes tienen que investigar para poder meter los métodos necesarios dentro de la clase, ¿ya? Ahora, también investiguen cómo se manipula un archivo texto y cómo se manipula un archivo registro para las operaciones básicas. ¿Cuáles son las operaciones básicas? Cualquier archivo se abre, ahora se abre en modo lectura, también se abre en modo escritura, ¿sí? También se modifica, bueno, a ver, cerrar, ¿sí? Es muy importante cerrar porque los archivos que no son cerrados se pierden información. Eso es algo que debes tener claro. Eh, Se le puede decir agregar filas o registros, ¿no? Si estamos hablando de un archivo texto, agregamos filas, ¿cierto? Siempre abajo agregamos filas, ¿no? O agregamos registros en el archivo tipo registro. Ahora, algunos hicieron insertar, y bueno, fila o registro. Lo veo un poco más complicado de hacer, pero sí es posible porque en un archivo es posible enumerar líneas y de repente te puedes agarrar del lenguaje de programación que sí lo propicia, ¿no? Se puede insertar líneas, etcétera. Bueno, buscar también, ¿sí? Buscar texto o registro por un campo, ¿no? No se olviden que la diferencia entre el archivo texto y el archivo tipo registro es básicamente por cómo se maneja. En el archivo texto todo es por fila, o sea, puede haber o no espacio, no sabemos qué hay ahí, ¿sí? Entonces, el archivo texto se maneja así. Pero el archivo tipo registro tiene campos, o sea, bien delimitadas sus columnas, me refiero. ¿Sí? Ahora que nosotros querramos manipular el archivo texto con un campo que sea, con un carácter especial, que sea el Piper, por ejemplo, un carácter especial que es separador de columna que habíamos mencionado, eso es otra cosa, ¿sí? Técnicamente, lo que acá quiero hacerles notar es de que el archivo texto, a pesar de que tiene esa estructura de texto, puede tener o incorporar un campo separador, separador de columna, ¿sí? Entonces ahí lo estoy tratando de simular, así, ¿no? Entonces fíjate que no tiene una connotación de columnas, excepto por el campo separador, ¿no? Acá hay 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿sí? Mientras que en el archivo tipo registro es clara la separación de campos, ¿no? De hecho, cada uno tiene un nombre, ¿cierto? Entonces, este, por ejemplo, tiene un nombre claramente, ¿sí? Este puede ser código, ¿sí? Puede ser el otro nombre, el otro puede ser edad, no lo sé, ¿sí? Estoy dando un ejemplo. Entonces, cuando hablamos de buscar un texto, estamos hablando de buscar en este archivo, ¿sí? Y cuando hablamos de buscar en un registro por un campo, estamos hablando de que en este archivo registro se va a buscar, pero utilizando el campo, ¿sí? ¿Por qué campo? Por código, por nombre, por edad, porque están bien delimitados, ¿no? Entonces, este tipo de archivos normalmente son similares a los de las bases de datos, ¿sí? Ahora, el problema es que yo tengo el archivo de esta manera y lo tengo que exportar a un archivo tipo registro, ¿sí? He dejado abierta cómo lo propone, no he visto diferencias, creo que todos están haciendo de la misma forma. Han definido su archivo tipo registro con unos campos bien definidos y que el archivo plano o el archivo texto va exactamente a llevar, sí, a eso es lo que he visto, ¿no? En los análisis que han hecho.
Exactamente este, por ejemplo, lo van a llevar al campo uno seguramente, este lo van a llevar al 2 y este lo van a llevar al 3. Eso es, me imagino que es lo que van a hacer, porque lo que he visto es que esa es la tendencia. Entonces, de repente con esta explicación que yo les dice a muchos grupos, va a estar más claro para todos qué es lo que se está buscando. El problema es que tengo que construir un demo que exporte el archivo texto a un archivo registro. Entonces, la demo que va a pedir, introduzca el nombre del archivo texto, ¿sí? Yo tendría que descubrir cuál es el separador de campo en el archivo texto. Si no puedo, tendré que pedirlo, ¿no? Aunque si algún grupo lo investiga un poquito, es probable que puedan definir el separador de campo sin necesidad de pedir al usuario que indique cuál es el separador de campo en el archivo texto. Dado esa información, llevarán hacia el archivo tipo registro, ¿no? Traspasando la información sin perder datos. La idea es que no se pierda datos, ¿no? Ahora, todo esto se va a hacer utilizando clases, ¿no? La clase archivo, la clase archivo texto o archivo registro. Los métodos que pueden usar son todos los que están dentro de las clases. He visto que en algunos programas, algunos diseños han puesto programa y yo les he puesto un signo de interrogación porque no entiendo el concepto de programa. Tendrían que justificarme el día de la defensa, ¿ya? Porque yo en el diagrama de clases no pongo el programa. Yo voy a construir un programa, pero no voy a ponerlo al programa, ¿sí? Esa es ya la etapa de implementación o la interfaz. El programa es la interfaz para lograr utilizar las clases que voy a necesitar. Entonces no llevo el contexto de que el programa es una clase también, ¿ya? Bueno, ahora con esa aclaración, creo que notan que no es muy largo ni difícil lo que se está pidiendo, ¿ya? Otra cosa, algunos no estaban presentes el día de la defensa, algunos se les buscó y no estaban. Entonces, pues como en cualquier parte, ¿no? Si te tenías que retirar por algún motivo, tendrías que haberme buscado, ¿no ves? Y decirme, me tengo que retirar porque ya es 8:30 y no sé. Algunos se retiraron sin decir nada y justo yo caí en su grupo y no estaban, ¿no? Y bueno, les dejé el mensaje ahí de que había estado por su grupo, ¿ya? De todas maneras, con esta explicación y lo que ahora voy a explicar, tendrían ustedes una semana para hacer la presentación final y la defensa del individual, ¿ya? La presentación final conlleva el lograr esta demo y se va a evaluar el uso de las clases. Más que logren el objetivo de solucionar el problema de exportar el archivo texto a un archivo registro, es que utilicen las clases porque la materia es de clases. Si ustedes me resuelven sin usar las clases, no les puedo evaluar porque el proyecto está enfocado a que ustedes usen las clases de tal manera que identifiquen la facilidad que les va a dar a nivel de programación, ¿ya? Por eso en esta parte del diseño no nos hemos concentrado en programa, no nos hemos concentrado en qué necesito, simplemente me he concentrado en qué clases están trabajando o involucradas en esta problemática. Y definitivamente la clase reina es la clase archivo, ¿no? Ok, no sé si algún grupo tiene alguna consulta. ¿Qué les parece? En 24 minutos hemos resuelto el examen y les he dado el último tip para el proyecto, ¿ya? Entonces, ¿en qué lo van a implementar? Y es una decisión del grupo. Pero cuando ustedes deciden implementar en algún lenguaje, tiene que ser uno que que manejen más, ¿no? Porque van a tardar más, ¿cierto? Sin embargo, bueno, si lo hacen en C++, creo que simplemente tendrían que buscar en los manuales de Write. Hay muchos guías sobre el manejo de archivos en embarcadero. Él tiene instrucciones ya básicamente hechas. Tú solo las tendrías que poner dentro de un método directamente, invocarlo desde un método. Él tiene varias instrucciones para la apertura, cierre, modificación de ficheros, búsqueda, inserción, etcétera.
Entonces, como grupo, tienen que tomarse el tiempo de manera individual, buscar la alternativa en que lo van a implementar y luego reunirse para decidir en qué se va a hacer de una vez y comenzar con la definición de las clases. Y bien, una vez definidas las clases, comenzar con lo que es la implementación de la demo que se está pidiendo. ¿Ya? Ok, entonces me iré a las aclaraciones necesarias para que puedan construir. Un minutinho. Bueno, vamos a ver lo que es la parte de implementación. Lo primero es definir la clase, ¿no? Dado el nombre que le han definido en el momento de diseño, nosotros en C, por ejemplo, vamos a utilizar la instrucción class, el nombre de la clase y la llave que abre y que cierra para definir a la clase que vamos a trabajar. No se olviden las zonas de seguridad, private, public y protected, ¿no? En el caso de que haya clases derivadas, vamos a necesitar usar protected también, pero por lo regular las clases se implementan con private y public. Recuerden que estos dos son diferentes, ¿no? Private hace de que solamente a esta zona tengan acceso la misma clase y public hace de que a esta zona tenga acceso la clase y cualquier otra clase externa que está queriendo referirse. Bueno, entonces ahora dentro de lo que es el ámbito de público, privado, protegido, vamos a nosotros introducir todos los atributos de la clase que hayamos definido con el tipo necesario. Ahora tenemos que concentrarnos en definir qué tipo va a ser los atributos. Eso no lo habíamos visto en el diagrama de clases. Ahora que vamos a pasar a código, ya pues nos tenemos que preocupar de definir los tipos. Y luego de esto nos ponemos a definir lo que son los métodos. Existen un grupo de métodos que sí o sí deben tener todas las clases. Creo que esto se lo tienen que anotar, ¿ya? Porque yo cuando revise sus clases voy a exigirles de que estén completas. ¿Cuáles son esos métodos? Constructores, miren que está con S. Destructores, bueno, normalmente el destructor es un solo método, pero bueno, pueden haber más de uno. Pero de todas formas, los constructores al menos tenemos tres tipos, ¿ya? Vienen los modificadores, los selectores y otros. Me voy a ir solamente con eso. ¿Sí? Acá vamos a poner un check. No se olviden, constructor, destructor, modificador, selectores y otros. Otro significa métodos que ustedes han definido en momento de diseño. ¿Ya? Estos métodos, constructores, destructores, modificadores y selectores, ustedes no los han visto en el momento de diseño. ¿Ya? Pero ahora que nos toca programar, los tenemos que analizar. Entonces, ¿cuáles son los constructores? Los constructores son métodos que se disparan en el momento de definir a un objeto del tipo de esta clase. Por ejemplo, si yo digo que sea fec del tipo cfecha, en ese momento estoy, ojo, en la zona de definición de variables. Fec es del tipo cfecha. Estoy definiendo una instancia, ¿no? De la clase cfecha. En ese momento se ha disparado un constructor. Cosa distinta a que si yo hago, por ejemplo, esto, y ahí, por ejemplo, le mando,
no sé, cualquier cosa, ¿sí? Por ejemplo, estos tres parámetros, esto no es lo mismo que el que está encima. En esta estamos parametrizando datos a la clase fecha para que ella pueda trabajar. Entonces, fíjate, estoy definiendo un objeto del tipo C fecha, ¿ok? De diferentes formas. Y es ahí donde nosotros tenemos que pensar en los constructores. El constructor es el método que se dispara en el momento en que definimos el objeto del tipo de esa clase, ¿ya? El primero se le llama constructor de oficio, ¿sí? Ese es el de oficio, y a este se le llama constructor parametrizado, por ejemplo, ¿ya? Ahora, ¿qué son los destructores? Los destructores son métodos que se van a disparar en el momento que la clase se destruya, es decir, cuando pierda su ámbito. Normalmente se lo define cuando tenés en la clase algunos punteros o variables dinámicas. En el destructor lo que haces es liberar, ¿no? Ese espacio que obtuviste con un new, ¿no? Ahí tenemos que invocar a la instrucción delete para liberar el espacio que hizo ese new. Los modificadores, por otro lado, son métodos que modifican alguno de los atributos de la clase, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice pon día, seguramente modifica el atributo día de la clase fecha. Pon mes, modifica el atributo mes de la clase fecha, ¿sí? Entonces, pon. Algunos ponemos put, ¿no? Put día, put mes, put año, ¿sí? Entonces, eso ya va a depender de ustedes cómo lo codifican también, cómo codifican a sus métodos, ¿no? En este caso, por ejemplo, los modificadores están codificados con pon y luego el nombre del atributo. Entonces es fácil de recordar o pues referir cuando uno está programando. Por otro lado están los selectores. Perdón, antes de pasarme al selector, quiero especificar que los modificadores modifican el atributo de la clase. ¿Ya? Pon día seguramente modifica el atributo día de la clase fecha. Por otro lado, tengo los selectores que lo que hacen es ir y buscar el valor almacenado por ese atributo. Entonces, por ejemplo, aquí está usando VT, ¿sí? Para codificar a los selectores. Yo uso, por ejemplo, get, ¿no? Get día, get mes, get año, ¿sí? Sin embargo, en español sería OVT o el grupo ya va a definir cómo pues lo va a codificar a sus selectores, ¿ya? Es importante codificarlo porque ya te vas organizando en código, ¿ya? Y bueno, otros serían los métodos que tú has introducido en el diseño y que ahora vas a meter aquí a la clase. Entonces, las clases que van a construir deben ser, como se dice, deben ser um, completas. Debe tener todo esto que estoy marcando con verde, ¿ya? Normalmente el día de la defensa le digo, ¿dónde están tus constructores? Y me dicen, no tengo. No puede haber una clase sin constructor. ¿Dónde está tu destructor? No lo hice. Y sin embargo están definiendo variables dinámicas. Entonces, no se olviden de que si estás usando la instrucción new, debes acordarte de utilizar en el destructor la instrucción delete para liberar ese espacio. ¿Ya? Ok. Entonces, con respecto a lo que son los tipos de constructores, normalmente tenemos el constructor de oficio o por defecto. Como ven, se lo va a definir, este es el nombre de la clase, aquí la clase se llamaba fecha y el constructor se llama igual. Acá la clase, por cierto, no se llama fecha, se llama fecha la clase que está definiendo acá. Y esta parte que está aquí delante de los 4 puntos es el nombre de la clase y esto de acá es el nombre del método constructor de oficio. No tiene parámetros, por eso se llama de oficio. Por eso aquí está el paréntesis que abre y que cierra, vacío. Entonces se le llama constructor de oficio porque no tiene parámetros y tú como programador defines esos atributos que tiene la clase, porque esos eran los 3 principales atributos de la clase, le defines qué valor por defecto les vas a poner. ¿Ya? Entonces, este, por ejemplo, se va a disparar en el momento que digas F1 del tipo fecha.
En ese momento que definas ese F1, se va a disparar este constructor de oficio y va a poner al atributo DMIA estos valores que están por acá. Entonces, el programador decide los valores constantes que les va a poner por defecto, ¿ya? Sin embargo, normalmente no es lo que queremos, ¿no? Queremos constructores parametrizados. Entonces, este normalmente, veamos por favor primero este de acá, va a llevar por parámetro los atributos de la clase, ¿sí? Entonces, aquí están diciendo del tipo short de D, MM y A. Y, bueno, acá está llamando a un método que se llama setFecha. Está llamando a un método llamado setFecha para pasarle esos valores y de una vez hacerlo ahí. Ok, eso lo decidieron ahí, pero era lo mismo que haber dicho D igual a DD, M igual a MM y A igual a A, ¿cierto? Ahora, aparte del constructor parametrizado que recibe por parámetro los atributos de la clase para ponerle esos valores a esos atributos, tenemos el constructor copia, ¿ya? El constructor copia es un constructor que recibe por parámetro un objeto del mismo tipo de la clase. ¿Ya? Acá, por ejemplo, dice F2 del tipo fecha. Normalmente lo hacemos con la instrucción const, ¿sí? Y con este Asperham por ahí, ¿ok? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que está recibiendo como parámetro un objeto que es del mismo tipo de la clase fecha. Ese es el constructor de copia. Se utiliza cuando queremos copiar una clase completa con otra clase. Yo creo que eso es raro, pero pues puede suceder alguna necesidad que esa, pero bueno, ahí está el constructor de copia. Entonces aquí, por ejemplo, si te das cuenta, la clase fecha tenía el atributo día, mes y año. Entonces, ¿qué le está diciendo? El D que sea igual a F2, F2 es la clase, ojo, es una clase tipo fecha, F2.D. Entonces, de la clase F, del objeto F2, que es del tipo fecha, del objeto F2, que es del tipo fecha, le está sacando el valor que tiene en el campo, en el atributo D, y se lo está poniendo a este otro. Lo mismo en M y lo mismo en A. Entonces ahí está el constructor de copia que nos está enseñando cómo referimos a los atributos que están dentro de la clase. Miren, a F2 era un objeto del tipo class fecha. Si yo quiero acceder, por ejemplo, a su campo día, pues lo voy a hacer a través de este puntito para referir a ese atributo. ¿Sí? Ahora, vamos a continuar. Eso sería con respecto a los constructores. ¿Sí? Los destructores, por otro lado, normalmente se lo define, mire, el nombre de la clase delante, los cuatro puntitos, y a diferencia del constructor de oficio, va con una pestañita como negando, ¿no? Y pues esta sería la definición del constructor o el destructor, ¿sí? No tiene parámetros por lo general, y aquí debe haber instrucciones que liberen memoria, etcétera, ¿no? Ejemplos, por ejemplo, delete back, ¿no? Acá es un corchete por si acaso, ¿sí? Delete back, que sería la instrucción que va ahí. Si es que en el constructor, en algún momento, por ejemplo, has referido al new int dim para un vector, por ejemplo, dinámico, ¿no? Entonces, ahí va. Entonces, el destructor normalmente puede ir vacío también, pero se lo define por lo menos con en la definición de la clase, tenemos que definir para tenerlo. En C, por defecto, se dispara siempre el destructor, por lo tanto, a veces pareciera que no es importante, ¿ya? Ahora nos vamos con modificadores. Como les comentaba, hay que buscar una forma de codificarlo. Set o pon, de repente. eh, Acá está definiendo del tipo, la clase C fecha ahora, ¿sí? Acá está definiendo un void de la clase fecha, los cuatro puntitos de siempre. Ahora dice pon día y por parámetro está recibiendo el valor que quiere poner en el atributo día, ¿sí? Entonces en el atributo día de la clase fecha le está poniendo D, que le vino por parámetro, y ese es el pon día, el pon mes, bueno, el pon año también seguramente. Luego tenemos que notar nosotros que, ok, que cuando estamos definiendo las clases,
Esto debió salir más que todo cuando estaban definiendo el diagrama de clases. El polimorfismo es otra propiedad de que tiene, ¿no es cierto?, la programación orientada a objetos. Ahora, cuando están haciendo la presentación de su trabajo, esta es una pregunta que siempre les hago y no entiendo todavía por qué no lo responde. No le digo, ¿tiene tu proyecto en algún punto polimorfismo? Y siempre me dicen que no. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando. El polimorfismo puede ir por más de un lado. Uno, por la sobrecarga de funciones o métodos. Sobrecarga significa definir el mismo nombre, pero con diferentes parámetros. Aquí, por ejemplo, se llama sumar, pero tiene diferentes parámetros, por lo tanto no es igual. Aquí vemos el polimorfismo, ¿sí? A esto se llama sobrecarga de funciones o métodos. También viene por la sobrecarga de operadores, es decir, es hacer que los operadores clásicos, más, menos, por, etcétera, se comporten de una manera ampliada con nuestra clase. ¿Sí? Acá vamos a ver un ejemplo. Aquí tenés la clase fecha y bueno, ahí están sus atributos. Ahí está el día, el mes y el año, tres atributos en la parte privada. Y en la parte pública está su constructor de oficio, y aquí le están definiendo lo que llamamos una sobrecarga de operador. La instrucción operator en C++ es capaz de sobrecargar operadores. Aquí le está diciendo sobrecargue el operador menor, ¿sí? Para hacer comparaciones de menor. Seguramente queremos ampliar el operador de menor para hacer comparaciones no numéricas, es decir, comparar una fecha con otra fecha. Es que si hablamos, le decimos al sistema que compare una fecha con otra, él no lo va a hacer porque fecha es una clase, ¿no? No es un número, no es una cadena, etcétera. Entonces, podemos ampliar el operador menor para que reconozca la comparación entre dos clases. Esta es la forma de definir con el Asperham por acá, ¿ya? Y como pues va a retornar un falso verdadero, va a ser de tipo bool el resultado de este método, ¿no? Aquí está haciendo lo mismo para el operador mayor. Ojo, acá estoy solamente definiendo. Esta es la definición de una clase, ojo, está la parte de private, están sus atributos, y en la parte público los métodos que se quieren compartir. Miren, está también sobrecargando el operador de igualdad, ¿sí? Para ver si una fecha es igual a otra, ¿ya? El operador de asignación también, para asignar a un objeto del tipo fecha otro objeto del tipo fecha, ¿sí? Tal vez alguien diga, no era necesario, porque podía usar el constructor de copia, ¿sí? Pero ahí está, también se quiso sobrecargar el operador de asignación. Entonces, eso es la sobrecarga de operadores. Entonces, cuando pregunto, ¿tenés sobrecarga? Creo que se van preguntando si han hecho métodos con el mismo nombre, operadores, y dicen no. Miren, si ustedes recuerdan, yo les dije, quiero que sus clases estén con los tres constructores, el de oficio, el parametrizado y el de copia. Esos tres constructores ya tienen polimorfismo, pues, ¿sí? Los tres constructores que les estoy pidiendo ya tienen polimorfismo. Entonces, si hacen caso, obviamente que sí estás empleando el concepto de polimorfismo, aunque sea en esa simple cosa que es la sobrecarga del constructor, ¿ya? Bueno, ahí está un ejemplo de la definición de una clase en C++. Solamente se escribe por si acaso esto que está clase fecha hasta el final. Lo demás no lo escribimos, lo escribe C++. Bueno, acá está un ejemplo de cómo se está haciendo la sobrecarga del operador. Ustedes pueden esto ir pensando también en su clase archivo. No quiero pensar yo por ustedes. Imaginen si es necesario hacer algún tipo de operación y si es necesario hacer lo que se llama sobrecargas. Yo me acuerdo en un proyecto de matrices que hicieron hace algunos años, sobrecargaron, por ejemplo, el producto matricial. Yo ponía una matriz y otra matriz y clic en el por o llamaba la instrucción del producto y no era más. Ponías 5 por matriz A por matriz B, el sistema multiplicaba porque estaba sobrecargada la operación de producto matricial, ¿sí? Porque el operador asterisco multiplica, pero no multiplica matrices, ¿no? Multiplica números. Entonces ahí está un ejemplo de la sobrecarga, que sí era importante. Entonces aquí estaba mostrando un ensayo de cómo sobrecargar el operador menor,
Esto está en muchos manuales de C también, ¿ya? Es interesante. Está definiendo la variable SMEN de tipo booleano y asume que es falso, ¿sí? Entonces, cuando queremos referirnos a los atributos de la clase misma, usamos la instrucción this. Aquí fíjate que dice B, la que está viniendo por parámetro es B. Entonces, entendamos que aquí se quiere comparar la clase que tengo ahorita contra otra clase que está aquí viniendo en el paso de parámetro. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? De la clase en la que yo estoy ahorita, el atributo A es menor que B.A, dice. De la clase B, que es también del objeto B, que es del tipo fecha, le está sacando también el atributo A. Entonces está comparando el A con el A. ¿Qué es el A? El año, ¿sí? Entonces, entendamos el concepto del this. This se refiere a la misma clase, ¿ya? A la misma clase con la que estoy en este momento. En otras palabras, el que está al lado izquierdo de la comparación, ¿ya? Entonces, this A menor que B.A. Si esto es verdad, si el año es menor, entonces nosotros decimos, pues ya es menor la fecha, ¿no? Si el año es menor, ya es menor la fecha. Pero si el año no es menor, ahora va a preguntar si el año es igual en ambas. Si el año es igual, entonces me voy a preguntar por el mes. Si el mes del objeto que tengo ahorita es menor que el mes de B que está viniendo por parámetro. Si esto es verdad, ya es menor. Está cambiando el SMEN. Ahora, si es falso, me tendré que preguntar si el mes es igual. Y si el mes es, en este caso, igual, me voy a preguntar por los días, ¿no es cierto? Si el día es menor en días, entonces ya es verdad. Caso contrario, es falso. Se queda en falso, ¿sí? Entonces ahí va a retornar es main, ¿sí? Retorna es main porque se tiene si es en realidad menor o menor. Este va a funcionar en este contexto, ¿sí? Por ejemplo, que tú tengas decir F1 menor que F2, ¿no? Entonces, ¿cómo está definiendo a F1? ¿No? Es el que está en el lado izquierdo y F2 que está en el lado derecho. Entonces, ahí está las instrucciones para comparativa. Entonces, eso es posible gracias a la sobrecarga del operador. Ya, y eso hay que analizar, ¿no? Si es que lo van a necesitar, no sé, suma de, qué interesante, sumar un archivo con otra. Sí se suma, ¿no? Los archivos. El concepto de suma de archivos, bueno, nosotros normalmente lo conocemos como CAT, ¿no? Sobre todo en archivo texto, ¿no? El CAT significa que si este es un archivo A1 y este es un archivo A2, ¿sí? El CAT significa que el A2 se pega a A1, pero lo agrega al final, ¿sí? Convirtiéndote en uno solo. De repente se puede sumar archivos, ¿no? No sé, vamos a ver si alguien lo intenta, ¿sí? Entonces se puede hacer bastantes ejemplos de sobrecarga también ahí. Y bueno, ese es solamente un ejemplo. Acá estamos viendo que se pudo sobrecargar todos los métodos, pero bueno, eso se los dejo para ustedes, ¿ok? Bueno, acá estamos viendo la implementación ya de la clase. Aquí está el constructor de oficio, el destructor, ¿sí? Está aquí definiendo un selector, ¿sí? Get día, ¿no? Del tipo unsigned short, fecha get día. A diferencia de los constructores, miren, no vienen con nada por delante. Una función viene por delante con el tipo de valor que va a retornar, ¿sí? Entonces, ahí está get día. Este otro es get fecha. Va a retornar un char, ¿sí? Un puntero char. Ahí está convirtiendo la fecha en un puntero char. Ok, entonces acá en esta parte solamente tomar en cuenta de que la definición de método de constructores va de esta manera, la clase con los cuatro puntitos, el destructor lo mismo, pero con la pestañita delante del nombre de la clase, y ya después los selectores van por delante con el tipo de valor que van a retornar o el void, ¿no? Que es ya un proceso, ¿sí? Que no retorna nada, ¿no? Bueno, con esto creo que ahí vamos a quedar en esta parte. Me falta esto. He visto que en el proyecto algunos han
han interpretado un poquito de composición y agregación. Bueno, como no pude conversar con ellos, una pregunta que sí o sí va a haber en el momento en que ustedes me muestren otra vez su diagrama va a ser por qué pusieron composición y por qué no agregación, ¿sí? Hay que saber definirlo, ¿ya? Pasa que eso yo lo voy a ver en el diagrama de clases, pero en el código, en el código no lo voy a poder notar porque se codifica igual la agregación y la composición, ¿sí? No hay diferencia en codificación. Entonces, sin embargo, en su diagrama de clase sí les voy a preguntar y sí o sí tienen que saber la respuesta, ¿ya? ¿Por qué es agregación o por qué composición? Entonces, aquí, por ejemplo, está mostrando dos clases, ¿ya? Mixto y fracción. Fracción es otra clase. Entonces, cuando yo veo esto que está por composición, ¿ya? Mixto sería la clase todo y fracción la clase parte. Acá, por favor, hay la flechita está mal, ¿sí? Solamente es sin pintar. Acá lo he corregido incluso algunos. Ay, 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 voy a corregir esta flecha. Es que el graficador no me decía la otra, pero voy a tratar de corregir. Ahí. ¿Saben por qué tienen que corregirlo así? Porque esto muestra navegabilidad, ¿ya? La flecha pintada, esta muestra herencia. Entonces, hay que diferenciar eso, por favor, ¿ya? No confundir con herencia las fechas. Bueno, fracción es parte de mixto. La clase todo es mixto. Entonces, mixto, esta clase, va a tener adentro de él un atributo del tipo fracción. Eso es lo que está diciendo este diagrama, ¿sí? Mixto, que es la clase todo, va a tener adentro de él un atributo del tipo de la otra clase o la cual está la relación todo parte. Entonces, por ejemplo, aquí dice el tipo fracción F y listo, ya estoy programando la agregación. En todo caso, también pudiera ser composición. ¿Ok? Entonces ya estamos un poquito avanzando con lo que es el desglose. Bueno, acá hay otros ejemplos de lo que se ha hecho con composición y agregación. Acá tenemos a la clase curso, ¿sí? La clase curso, ahí está definiendo algunos métodos constructores, ¿sí? Selectores, etcétera. Pero aquí está definiendo sus atributos, n, 1, 2 atributos, y aquí viene un atributo especial, dice alumno B50. Este es un vector de 50 elementos, pero es un vector del tipo alumno. ¿Y qué es alumno? Seguramente es otra clase. Entonces, curso es la clase todo y alumno es la clase parte. Entonces, curso tiene un atributo del tipo alumno. En este caso, es un vector del tipo alumno. Es que seguramente el curso necesita registrar los 50 alumnos que tiene registrados, ¿no? Entonces, ahí está definiendo un vector del tipo alumno, porque el vector deberá almacenar a los 50 estudiantes. Ok, vámonos con otro ejemplo. La herencia ahora. Ya sabemos que agregación y composición requieren de que a la clase todo venga un atributo del tipo de la clase parte. Eso es el concepto, ¿sí? ¿Cómo vamos a programar la herencia? Es bien importante tener claro quién es clase base y quién es clase derivada, porque a la hora de programar, primero voy a programar la clase base. Una vez que tenga la clase base, voy a empezar a trabajar en las clases derivadas. En este caso, por ejemplo, la clase base es persona, y ahora si yo quiero empezar a implementar la clase administrador, que es una derivada, voy a decir clase administrador, dos puntitos y luego el nombre de la clase base, ¿sí? Después de los dos puntitos viene el nombre de la clase base que está definiendo en la herencia, ¿ya? Entonces, vamos a ver si aquí tengo un ejemplo. Acá persona es la clase base y empleado es la clase derivada. Estamos viendo que primero se definió la clase persona con sus sus atributos, acá, ¿sí? Protected y sus métodos. Ahora, la clase persona también está definido con sus propios atributos y sus métodos, pero si esta deriva de la clase persona, entonces miren, clase empleado, dos puntitos,
personas. Esto es que está heredando de manera pública, ¿sí? Los miembros heredados de la clase base conservan el tipo de acceso con el que fueron declarados en ella. Esa es la forma pública. Private. Todos los miembros heredados de la clase base pasan a ser miembros privados de la clase derivada. Normalmente lo hacemos de manera pública, es decir, preferimos que la clase empleado, en este caso, herede a persona tal y como definieron sus atributos en persona, ¿sí? Me refiero a si zona pública o privada o protegida, ¿ok? Entonces, simplemente los dos puntitos y el enganche con el nombre de la clase base. Y ya tenemos la derivación. Entonces acá, bueno, vamos a... Acá tenemos una clase A, ¿sí? Acá están algunos atributos, private, acá están algunos métodos y algún protected, ¿no? Ahora, la clase B es una clase derivada de la clase A, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos ámbitos de acceso. Miren, la clase B está definiendo sus propios métodos y constructores, pero ahora miren, dice leer valor, ¿sí? Ese es un método que está en una clase derivada. Sin embargo, la clase base también tiene leer valor, ¿sí? Entonces aquí, si necesita aplicar herencia, ¿habrá ambigüedad en leer valor? Fíjate que cuando yo creo la clase derivada, puede ser que yo pueda redefinir métodos que estaban en la clase base, seguramente con un propósito diferente. Entonces, la pregunta es, cuando la clase derivada refiera al método leer valor, ¿a cuál va a referir? ¿A este o a este? Y la respuesta va a ser siempre al de la clase de ella misma, ¿sí? En este caso va a referir siempre a esta. No habría ambigüedad en ese sentido, ¿ya? Entonces, si en la clase derivada define un método, ese método va a ser igual válido. Ese método es el que por defecto él va a tomar en cuenta a la hora de tener que discriminar entre este de acá y este de acá, ¿cierto? Entonces prioriza el de la clase derivada. Ojo que esto es en clases normales. Cuando hablamos de clases dinámicas, es decir, con puntero, las cosas pueden ser un poco distintas. Voy a saltar esto, puntero, para irme a otra cosa. Bueno, no creo que esto vaya a surgir en las clases que van a definir en el proyecto, pero es buena idea conocer. La verdad que yo dejé de usar esto porque en C++ me causó problemas, porque tiene algunas restricciones, ¿ya? Los templates. Los templates nos permiten definir clases, fíjate, definir clases sin poner un tipo específico, ¿sí? Sin poner un tipo específico. Miren, por ejemplo, la clase, en este caso, la clase T, ¿sí? La clase T, aquí dice template. Bueno, dentro de la clase T tenemos este método. Entonces, aquí está diciendo, del tipo T va a ser A y del tipo T va a ser B. ¿Pero qué es T? Es un tipo genérico, ¿sí? Es un tipo genérico. Veamos un poquito dónde está la utilidad de los templates para darnos cuenta. Acá tenemos un name, declarado, está introduciendo dos variables con valores de inicio y luego dice swap rs. Ahora, R es de tipo entero, ¿sí? Y S también. Entonces, este swap está recibiendo de tipo entero valores y los va a trabajar así, ¿no? Aquí va a salir en pantalla la forma correcta. Ahora, seguidamente dice DBL o double X y ambos son reales. Y luego llama también a swap, pero swap está recibiendo X y Y. Acá recibía tipo entero y aquí está recibiendo tipo double, tipo real. Y este mismo va a funcionar. ¿Por qué va a funcionar? Porque aquí son tipo T, que es un template en realidad. Es decir, que no está definido los parámetros, los tipos de variables que van a entrar por parámetro. ¿Sí? Entonces, el template te permite generalizar. Puede servir para entero, para pues real,
Y pues, dependiendo de lo que se quiere hacer, esto puede variar mucho, ¿no? Para matrices, por ejemplo, a veces los veía definir matrices tipo entera, real, entonces aquí es, por ejemplo, muy útil el template, ¿ya? Ahora, los templates, cuando ustedes utilizan templates en C++, hay un problema. Si el template va a trabajar sobre dos o tres clases, ¿sí? Esas dos o tres clases deben estar dentro del mismo archivo, ¿ya? El template no puede eh, incluir archivos que no estén adentro o no estén definidos dentro del mismo fichero, ¿ya? Entonces, cuando usen templates con algunas clases, recuerden que esas clases para C deben estar dentro del mismo archivo. Ahí sí que funciona el template bastante bien. Si no lo hacen así, sale un error de que no lo encuentra porque no lo encuentran dentro de su mismo ámbito. Entonces el template en C es así. Creo que en Java no. Sí, en Java me parece haber visto que no necesariamente el template está en el mismo fichero. Esto lo explico porque yo les voy a recomendar que cada clase esté en un archivo independiente en C++, ¿sí? En un archivo independiente. Significa que la clase archivo, un archivo. La clase archivo registro, otro archivo. La clase texto, archivo texto, otro archivo. ¿Ya? Entonces, cada clase en un archivo independiente. Entonces, a no ser de que usen templates y por esa razón tengan que unirlo para que se pueda trabajar. Pero creo que no va a haber templates en el trabajo que van a hacer. Entonces, las plantillas nos permiten crear clases genéricas. ¿Sí? Clases genéricas en el sentido de que no necesariamente defines el tipo de variables que trabajar, ¿sí? Aquí estamos viendo un ejemplo que programé, es un class vector. Fíjense que la clase vector solamente se define, aquí está definiendo la clase vector, ¿sí? Esa es la definición de la clase vector. Y si yo voy a trabajar templates encima de la definición de la clase, tengo que escribir template class T. El nombre de el template en este caso va a ser T. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Miren, acá dice del tipo T puntero B. Entonces aquí seguramente era int puntero B para decir que el vector era de enteros o de doble puntero B para decir que el vector era de real. Pero ahora está diciendo del tipo T, va a ser el puntero B. Por lo tanto, esto es válido porque acá está definiendo el template T. T es el template que está utilizando. ¿Ok? Ahora, cuando se va a definir cada método que voy a definir, deberé utilizar la instrucción template class T. Miren, vector, símbolo mayor menor, T, vector I. Entonces, estoy introduciendo algunas adicionales para poder construir el template, ¿sí? Cosa extraña es esta parte que siempre va a ir. Vector es el nombre de la clase y habrá que agregarle también el template al momento de definir. Esto hace que durante el código, cada vez que yo quiera referir, por ejemplo, al puntero B, voy a utilizar que es del tipo T. Miren, acá, por ejemplo, ya sabe la dimensión que va a tener T y dice new T máximo, ¿sí? Entonces, new int diríamos, ¿no? Pero new T máximo, ¿sí? Y si ven, siempre están refiriendo al T o el class T, que sería el template que estamos utilizando, ¿ya? Entonces, no creo que lo vayan a necesitar, pero ahí está un ejemplo de los templates también que son muy útiles, ¿no? Aquí está haciendo notar, ojo, que el vector está definido aquí, miren, como float, ¿sí? Float. Eso significa que el template va a recibir aquí en el T float y donde esté T va a reemplazar por float, ¿sí? Y por acá, ok, float y de tamaño 6. Acá se está definiendo ya el tamaño del vector. Seguramente ha llamado al constructor que está acá, donde le indica por parámetro el tamaño del vector. Entonces, ahí está, una forma de aplicar lo que es el template. Creo que lo más importante a recordar en esta parte es cómo se define, ¿sí? Esto, esto, y de luego cómo se lo va a declarar, ¿no? O sea, yo declaro a BF
del tipo vector float, ¿no? Entonces ahí está. Los templates. Bueno, con ese breve repaso, vamos a ver algunos ensayos más de la programación. Déjenme ver un minutingo, creo que por acá lo tenía. He tratado en esa diapositiva de ir mostrando los principales aspectos de cómo programar. Ahora lo que voy a tratar de mostrar es de repente algunas cosas que pasé por alto y que tal vez van a necesitar referir en algún momento, ¿ya? Codificación, asociaciones entre clases en C++. Acá, en esta parte, que también lo van a encontrar en plataforma, si no lo voy a revisar, ¿sí? Está la forma de codificar cada cosa, ¿ya? Por ejemplo, la asociación necesita verificar la cardinalidad al momento de programar. ¿Por qué? Acá, por ejemplo, tengo médico y paciente, ¿sí? Entonces aquí está diciendo la clase médico, ¿no? Ahora, fíjate cómo acá la navegabilidad va en ambos sentidos, ¿no? Para médico y para paciente. ¿Por qué? Porque acá la flecha, cuando no tiene, significa que es bidireccional. Entonces, ¿qué significa bidireccional? Que médico tiene a paciente y que paciente tiene a médico, ¿sí? Miremos esto, la codificación. La clase médico tiene muchos pacientes y la clase paciente tiene a un médico. Creo que el contexto en esto que está acá era decir, un médico tiene de uno a muchos pacientes y un paciente tiene un médico. Bueno, creo que no es tan real, pero así se lo codificó acá. Entonces, cuando uno lo va a llevar a código, tiene que codificar esta cardinalidad y la forma de hacerlo es esta. Como médico tiene muchos pacientes, ahí está. Puntero pacientes está como definiendo un vector de pacientes, ¿no? Porque el médico necesita tener la lista de pacientes que él va a tener. Sin embargo, el paciente tiene un solo médico. Entonces aquí solamente va a ir un atributo del tipo médico para registrar el médico que tiene ese paciente. Diferente a esta otra estructura. Un médico tiene muchos pacientes, un paciente tiene muchos médicos. Esto está de uno a muchos, ¿no? Y es también bidireccional, ¿sí? Entonces, el médico acá tiene muchos pacientes. Ahí está el vector de pacientes. Y el paciente tiene el vector de médicos. Creo que esto es más real, ¿no? Un médico tiene muchos pacientes y un paciente tiene muchos médicos, ¿sí? Creo que es más real, ¿sí? Bueno, a veces también puede haber una especificación de constante, ¿no? Un médico tiene como máximo 5 pacientes y un paciente puede tener muchos médicos. Entonces, si hay una especificación de cardinalidad constante, esto también se puede reflejar en el hecho de que el paciente médico va a tener como máximo 5 pacientes. Se está definiendo un vector de 5 elementos porque aquí ya se está definiendo, cosa que aquí lo pusimos como asterisco porque no se sabía cuántos pacientes y habrá que definirlo luego. Y bueno, el paciente tiene muchos médicos, eso no cambió, el paciente tiene muchos médicos. La navegabilidad es importante entonces, ¿no? Cuando va en un solo sentido, miren, por ejemplo, médico-paciente, un médico tiene muchos pacientes, un paciente tiene un médico. Pero ahora aquí la navegabilidad solo va a paciente, es decir, que médico tiene a paciente. Entonces, médico tiene a paciente asterisco, ¿por qué? Porque está una cardinalidad de muchos, ¿sí? Pero paciente no tiene a médico. Paciente no tiene a médico. ¿Ok? Entonces ahí está la cardinalidad también reflejándose. Entonces, había sido importante las flechas de navegabilidad que ponemos cuando definimos el diagrama de clases y eso también les he reclamado a varios grupos. Hicieron líneas rectas
y las líneas rectas sin flecha para mí significa navegabilidad en ambos sentidos. Entonces, no sé si es esto lo que se está esperando, pero lo voy a saber cuando defiendan porque ahí lo van a justificar. ¿Sí? Bueno, creo que esta es una clase que en C++ no se puede programar. Es muy rara. Normalmente ya cuando vamos a definir una demo con bases de datos, etcétera, esto ya es más fácil de programar, pero hay la llamada clase asociada. Esta surge cuando dos clases se asocian y derivado de esa asociación nace una información o datos que es necesario almacenar. Entonces no lo puedes almacenar en lector o en libro, por ejemplo, porque no corresponde, porque esos datos están naciendo en el momento que se vinculan. Entonces ahí donde nace una nueva clase que va a albergar esos nuevos datos que están naciendo al momento que se asocian estos dos. Entonces, desde ese contexto, la clase asociada nace por la relación entre dos clases cuando hay información adicional que hay que registrar respecto a la asociación de esas dos clases. Aquí, por ejemplo, tenemos lector y dice préstamo, ¿sí? Un lector, muchos préstamos, ¿sí? Entonces, en este caso, le está diciendo 3 préstamos como máximo, ¿ok? El lector puede tener 3 préstamos como máximo porque máximo se le puede dar 3 libros, ¿sí? Ahora, el libro, por otro lado, ¿sí? El libro, por otro lado, como ves acá, está relacionado con préstamo, pero al otro sentido, el libro puede estar prestado a uno solo, ¿no? Entonces, el libro puede estar en un solo préstamo, no puede estar el libro prestado a 2 o 3, ¿cierto? Y el préstamo, que es este que está acá, va a tener al lector y va a tener al libro. Esa es la diferencia con la codificación también, ¿sí? Préstamo, la clase asociada, va a traerse al lector y al libro. Y esto es justamente lo que no se puede programar en C, te lo rechaza. ¿Sí? Cuando querés hacer esos enganches de clases, te dice que no se puede y no lo resuelve. Entonces no lo agarra. Java sí, Java sí te agarra la clase asociada, entonces ahí no hay lío. De todas maneras, hay otras sin número de situaciones en las cuales puede aparecer. Entonces, si van a trabajar en C, les digo que no van a poderlo programar porque les va a rechazar. De todas maneras, hay que buscar otra equivalencia para lograrlo, ¿sí? Acá lo mismo, estudiante y sección son las dos clases. La clase asociada es nota. Noten, por favor, a diferencia de esta otra gráfica, no se nota mucho. Es puntos, líneas discontinuas son para referir a una clase asociada en el diagrama de clases, ¿ya? Entonces aquí dice, una sección tiene muchos estudiantes, un estudiante está en muchas secciones y ahí nace lo que es la nota. Entonces, en este caso, la clase estudiante tiene muchas notas, ¿no? Ahí está, lista de notas, muchas notas, un vector de notas. Y la clase nota, ¿sí? La clase nota va a tener a la clase estudiante y la clase sección, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la clase asociada, tiene que traerse de acá y de acá. Y bueno, me falta la clase sección, que también va a tener lista de notas, ¿cierto? Entonces, en este caso, fíjense como la clase asociada, ahí está, ahí. La clase asociada es nota. Entonces, esta clase asociada está yendo a estudiante, ¿sí? Aquí está. Y también a sección, aquí está, ¿sí? Esta va para allá y para allá. Y la clase nota que se trae un atributo de estudiante y un atributo de sección. Entonces, eso es lo que estamos viendo por acá. Entonces, esa es la forma de codificar la clase asociada. Composición y agregación ya lo vimos. Ya, recuerden que la composición tiene que ver con el tema de que en la clase todo aparece un atributo de la clase parte. Por ejemplo, acá la clase coche tiene a rueda, asterisco, en realidad 4 ruedas, ¿no? Porque la clase coche es todo para rueda, ¿no? Volante, pues es otro atributo en este caso, pero tipo clase, ¿no? La clase volante, ¿sí?
Luego la clase motor también. Entonces aquí estamos viendo que coche es el todo para rueda, volante y motor, ¿no? Las clases parte fueron rueda, volante y motor, ¿no? Entonces aquí vemos a rueda, ¿sí? Que es parte de coche, ¿sí? Volante, que es parte de coche, y motor, que es parte de coche. Entonces, la clase todo, la clase todo, se trae atributos de la clase parte, ¿sí? Ahora, si tú, por ejemplo, en rueda quieres referir a qué objeto pertenece esa rueda, dice, puedes guardar el objeto coche con el cual está relacionado. O sea, se puede, pudiera agarrar la clase rueda y decir con qué objeto coche está relacionado porque es con uno en específico, ¿no? Lo mismo el volante y lo mismo el motor. Entonces, es posible hacer también esa, definir ese atributo del otro tipo, de la clase todo, en el caso de que se vaya a necesitar, ¿no? Entonces, a nivel de programación sí es posible. Y finalmente tenemos la clase herencia, ¿no? Vemos persona, socio, por ejemplo, socio es la clase base, y perdón, socio es la clase derivada y persona es la clase base, ¿sí? Entonces aquí primero defino la clase base y luego la clase derivada, indicando acá con los dos puntitos que está viniendo de persona. Acuérdense que cuando ponemos público significa que está heredando persona tal cual fue definido en esta zona, ¿no? Lo que era privado, privado, lo que es público, público, etcétera. Entonces, en este resumen están los códigos que probablemente van a necesitar incorporar en su proyecto, ¿ya? Al momento de codificar, ¿ya? Y luego que esto ya es conocido y puedas armar tus clases, va a venir la siguiente pregunta. ¿Cómo accedo a las clases para invocar a los métodos y los atributos, ¿no? Entonces, ese ensayo de cómo acceder a las clases vamos a hacer en la siguiente clase. Ahora ya, ¿qué hora es? Creo que ya no nos da. Nos da, nos da. Vamos a ir a ver un ensayo de cómo podemos acceder a los atributos de las otras clases. Ya, un minutingo. Vamos a abrir una demo. ¿Dónde estamos? Tengo unas demos, pero voy a ver si es esta la demo que necesito. No, este no es. Si no lo encuentro, vamos a tener que hacerlo el día lunes. Mm, Dinámica, no recuerdo dónde lo puse. Ok, acá lo pillé. Esta es una demo que nos va a ir mostrando
cómo vamos a utilizar a las clases. ¿Ya? En este caso está haciéndose uso de la clase fecha. Eh, Vamos a ir viendo cómo se llaman los constructores, cómo se hace algunos ejercicios con ella. Por ejemplo, voy a entrar por acá y vamos a irnos a mover de la siguiente forma. Cuando creamos un nuevo proyecto, ¿sí? Cuando hacemos un nuevo proyecto en C, ese puede conllevar muchos ficheros. En el proyecto de ustedes, mínimamente va a haber el número de ficheros igual al número de clases que van a construir. Si van a tener 3 clases, entonces cada clase debe ir en un archivo independiente. Básicamente tú tendrás que darle el proyecto nuevo, ¿sí? New, y ahí van a irse y le van a decir unit, ¿sí? Unit C++ Builder. Cuando le des unit C++ Builder, fíjate, el arma este archivo unit cpp, pero está compuesto de estos dos, el cpp, que es donde va código fuente, y el punto h, que es donde vas a definir la clase. Nosotros escribimos el código en esta zona, ¿sí? Dentro de fin y el env, ¿ok? Entonces ahí ya empezamos con nuestra clase, demo, y pues ahí empezamos a definir atributos, métodos, etcétera, etcétera. Entonces ese es el trabajo que hay que hacer por cada clase. Quiero que cada clase tenga su propio archivo independiente. Ojo que cuando nosotros vamos a decirle a nuestro proyecto que refiera a algún archivo, normalmente el proyecto lo puede reconocer porque está dentro de su mismo ámbito, ¿sí? Pero la forma común de referirlo va a ser a través de este nombre, mire. Ese se llama, por ejemplo, unit.h. Yo sé, su nombre es unitcpp, pero nosotros lo vamos a incorporar en otros archivos a través del unit.h. Lo vamos a ver más un momentito cómo se hace para referir un archivo de un lado al otro, ¿sí? Porque están en archivos independientes, ¿ya? Entonces voy a empezar primero con una clase básica. Esta es la clase fecha. Aquí está la clase fecha definido con su punto H y su CPP. Entonces el punto H sale de tu diagrama de clase. ¿Sí? Como les comentaba, dentro del define va la definición de la clase, vienen los atributos, ¿sí? Y todos los constructores que habíamos mencionado, los modificadores, los selectores, ¿no? También vienen el tema de los operadores de eh, la sobrecarga de operadores con el polimorfismo, ¿sí? Acá lo estoy diciendo, ¿ya? Y el tema también de, a ver, otra que es, el destructor, ¿sí? Y bueno, eso sería lo esencial, ¿ok? Entonces, la clase fecha aquí está definida como su prototipo. Diríamos nosotros que este es el prototipo de la clase fecha. Significa que está nada más la definición de atributos y los métodos y funciones o procesos que tiene él adentro. Ahora, dentro del CFF vamos a ir a implementar cada método a partir de los constructores para adelante. Entonces acá en el ejemplo demo les estoy poniendo, ¿no? Constructores y estoy refiriendo a la clase fecha con sus 4 puntitos, el nombre del constructor, ya estoy ejecutando las instrucciones necesarias en constructor de oficio, constructor copia, parametrizado, el destructor, que en este caso no está haciendo nada, fíjense, está vacío, ya ve que abre y que cierra vacío, realmente no había nada que hacer. Los modificadores, selectores, todos definidos, pues como habíamos comentado en las diapositivas. ¿Ya? Entonces aquí está ya la definición de la clase fecha. Entonces, fíjense acá en el CPP, miren lo que dice acá. Eso estaba escrito, yo no he escrito nada. Todo eso que está con azul, perdón, ese que está con azul que dice include fecha.h, él lo tenía escrito. Ese es el enganche con el punto H. Gracias a esa instrucción, el compilador sabe que tiene que ir al punto H para la definición. ¿Ok? Entonces, estos otros son librerías que yo he incluido, la string.h, porque por acá si notaron estoy utilizando algunas instrucciones de tipo char, ¿ya? Y la iostream por algunas otras entraditas que he necesitado justamente acá, ¿sí? Aquí también era el problema la char, siempre la char me causa problemas.
Entonces, por algunas instrucciones que he usado por acá, he tenido que introducir estas dos de acá. Entonces, a veces dices, no me funciona una instrucción en C, y a veces el problema es que no has incluido la librería que tiene esa instrucción. Entonces, cuando vean alguna instrucción que necesitan, busquen información de qué librería es para que ustedes lo refieran o lo incluyan dentro del proyecto, ¿ya? Entonces, esto es lo que no hay que olvidar. El punto H es el enganche con su prototipo, que sería este. Ahora, cuando yo quiera utilizar la clase fecha, cuando yo quiera hacer uso de esta clase fecha, en el fondo, lo que yo voy a hacer es incluir al punto H. No incluyo al CPP. El CPP no va a hacer nada. Cuando querrás incluir esta clase dentro de otra para hacer alguna referencia, tú tendrás que decir include fecha.h. En este caso, el archivo con la extensión .h. ¿Listo? Entonces, ¿cómo engancho a la clase? Con su extensión .h, porque él va a venir acá, en el punto H, lo va a encontrar definido, ¿sí? Y luego va a venir acá a buscar la implementación de ese método que estás accediendo, ¿ok? Entonces, eso es lo más importante al momento de trabajar con las clases. Recordar que el punto H es el enganche y que si en alguna clase o algún otro archivo tú quieres usar esta clase fecha, tendrás que decirle include con el numeral delante fecha.h, así con la doble comilla por si acaso, ¿ok? Bueno, esa sería la definición de la clase fecha. Acá, por ejemplo, está definiendo también la clase persona. Esta era otra clase con sus atributos, nombre, apellido, fecha de nacimiento. Y miren acá, está incluyendo a la clase fecha dentro de persona. ¿Por qué? Porque aquí tiene un atributo FNAC del tipo fecha. Y ese tipo de dónde lo está trayendo, de fecha.h, que era esta, ¿sí? Entonces, ahí está el enganche con la clase fecha. ¿Por qué lo estoy haciendo? Por agregación. Como había una relación de agregación entre persona y fecha, yo agarré y acá la estoy incluyendo a la clase todo persona, un objeto del tipo fecha, ¿ok? Y luego se define la misma clase con todos los métodos, se plantea el prototipo que también está viniendo normalmente de tu diagrama de clases y luego te pones a implementar cada método, ¿sí? De acuerdo a lo que ya vimos en el punto anterior, ¿no? Nombre de la clase, 4 puntitos para los constructores. Y cuando son funciones, primero hay que decir qué tipo va a retornar, luego el nombre de la clase, los 4 puntitos. Y si por otro lado, en vez de ser una función, es más bien un void o un proceso, irá la palabra void en vez del tipo, ¿no? Y la clase y los 4 puntitos para definirlo, ¿sí? Entonces, de esa manera se van planteando las clases. En este mini proyectito se tenía a la clase persona, a la clase fecha, y lo que vamos a hacer es empezar a trabajar código. Entonces, ¿cómo voy a ahora utilizar mis clases? Voy a borrar esta que fue de demo de prueba. Delete, delete. Ok, ok. No quiero guardar. Vamos a ver, exclude. Ya. Exclude from project lo saca, ¿sí? Pero no lo saca. Remove from the project, yes. Save, no. Ok, lo saqué sin grabar porque no me servía. Bueno, la clase fecha ha sido definido del diagrama de clase. La clase persona y empleado también, ¿no? Ahora, empleado, por ejemplo, heredaba de persona y eso se nota aquí. La clase empleado, public class persona, ¿sí? Ahí está, heredando de persona. Y por eso aquí también veo a persona.h, porque como estoy refiriéndola acá, necesito incluirla en el prototipo de empleado. Y luego ya en CPP voy a implementar todos los métodos, constructores necesarios para trabajar, ¿sí? Bueno, con eso hemos terminado la señalética de lo que son los archivos que representan a las clases que van a incluir en mi proyecto, ¿no? Entonces aquí seguramente va a aparecer su clase archivo, su clase registro, y después recién vamos a pensar en la demo. Eso significa que ya yo voy a definir el proyecto. Acá, por ejemplo, este nuevo proyecto
Yo le puse nombre inicio para, bueno, él le pone unit uno, ¿no? Yo le cambié de nombre inicio, ¿ya? Porque acá es donde está definido el formulario, ¿sí? Aquí vamos a ver, inicio de FM, ahí está. ¿No es cierto que cada vez que armamos un proyecto, C++ te trae un formulario, el CPP y el H? Bueno, esto era lo que él me dio cuando le dije nuevo proyecto, solo que yo le cambié de nombre. Acá le cambias de nombre y no es más, le cambia a todo, ¿sí? A estos cuatro, ¿ok? Entonces le puse inicio para recordar que ahí voy a hacer mi demo. Tú le puedes poner demo o lo que tú veas conveniente, ¿ya? Entonces, mi primer paso fue definir mis clases, las he programado, ha compilado y ahora me voy a concentrar en la demo que voy a construir. Probable que tú necesites a tus clases introducir algún método más adelante porque tal vez no te diste cuenta que necesitabas, ¿no? Y eso va a hacer de que cambie tu diagrama de clases. Por favor, entre comillas y con rojo. Todo cambio que esté en su programa debe reflejarse en el diagrama de clases, ¿ya? Cuando yo revise sus proyectos, voy a revisar su documento en el cual está el diagrama de clases. Y yo voy a buscar lo que dice el diagrama de clases. Entonces, no puede ser que en el diagrama de clases pille, por ejemplo, a empleado y en tu proyecto que está compilando y funcionando todo bonito, pille a, no sé, persona, ¿sí? Con un nombre cambiado, ¿sí? O que hay atributos que no están definidos en el diagrama de clases, ¿ya? O sea que una vez que tú has planteado acá y le has hecho cambios, tienes que volver atrás a tu diagrama de clases y revisar qué más hay que poner ahí. Ojo, en el diagrama de clases no van ni constructores, ni destructores, ni modificadores, ni selectores. Esos cuatro grupos no van en el diagrama de clases porque todas las clases sí o sí lo tienen. Entonces no vamos a sobrecargar el diagrama de clases poniendo constructor, destructor, modificador y selector, porque aparte que todas las clases llevan lo mismo, simplemente vamos a recargar la gráfica y vamos a perder contexto. Eso es lo único que no puede variar, ¿ya? Entonces, por lo demás, tiene que estar igual. Atributos que tengas en tu diagrama de clase tienen que estar en la clase definida en el programa, ¿ya? Entonces, tiene que alguien ponerse a cotejar el documento con lo que están entregando, ¿sí? A alguien tiene que asignarle ese trabajo. Bueno, ahora, bueno, acá se quería hacer nada más algunos ensayos de cómo, por ejemplo, se llama el constructor fecha funciona, ¿sí? Eh, cómo funcionan, por otro lado, lo que son los punteros, ¿ya? Y bueno, acá estoy haciendo un pequeño panel. Bueno, quería hacer algunas cosas, pero bueno, por ahora lo dejo ahí. Y solamente quiero mostrarles cómo estoy usando las clases. Acá el objetivo era que ustedes vean cómo voy a empezar a ocupar la clase fecha o la clase persona o la clase empleado al momento ya de hacer mi demo, ¿no? Que eso es lo importante. Entonces, este es mi formulario principal, ¿ya? Entonces me voy a ir al CEP. El DFM es el formulario, el punto H es el perfilado del formulario, ¿ve? Todo esto es del formulario, pero el CPP tiene mi código, ¿sí? Entonces, para no perdernos, voy a venir por acá. Constructores fecha. ¿Cómo funcionan los constructores en fecha? Ok, mire, del tipo fecha, F1. Estoy llamando al constructor de oficio de fecha en este momento. Ahora estoy diciendo charFEC de tipo charFEC de 10 y le estoy diciendo copiar en la variable FEC F1 get fecha. ¿Y qué es F1? F1 es un objeto del tipo fecha. ¿Y qué es get fecha? Es un método de la clase, voy a decir objeto, no debo decirle clase, ¿no? F1 es un objeto, fecha es la clase, ¿ok? Entonces, le estoy diciendo, copiar al char fec lo que hay, lo que va a devolver lo que va a devolver el método getFecha del objeto F1, ¿sí? Entonces, aquí lo que estoy mostrando es cómo referir a la clase y al método con el puntito, ¿sí? De hecho, cuando tú pongas el punto,
Él te va a mostrar todos los atributos y métodos que tú puedes invocar. Mis atributos en fecha eran todos privados, por si acaso. Por eso no me los está mostrando. Entonces aquí me está mostrando todos los métodos, atributos que yo pudiera referir, ¿no? Entonces, esa es la forma de referir. Por eso es que los métodos los hemos construido para utilizarlos ahora en la demo. Bueno, aquí está armando un mensaje, está mostrando el mensaje que tiene que ver con la fecha. Y bueno, aquí está llamando al constructor de oficio. Me está mostrando en pantalla, ¿no? Usted está mostrando el constructor de oficio. Veamos un poquito más el ensayo. Está definiendo tres variables con valores del día, mes y año. Y luego dice a la clase del tipo fecha F2 y le está mandando esos tres valores. Está llamando al constructor parametrizado. Y luego, bueno, ese valor de F2, el objeto F2, le estoy diciendo que invoque al método getFecha para que se lo ponga a la variable tipo cadena que se llama fec, ¿sí? Acuérdense que fec es una variable tipo cadena. Entonces, lo único que estoy haciendo es mostrar que estoy refiriendo al constructor, en este caso parametrizado, y bueno, va a variar un poquito. ¿Por qué? Porque el constructor parametrizado ya recibe estos datos y esos son los datos que se lo va a poner a esta variable fec, ¿no? Entonces, un breve síntesis de lo que yo espero encontrar. En su código, en su demo, en su proyecto demo, ustedes deben estar definiendo objetos del tipo de la clase que están utilizando y deben referirlos mínimamente con el puntito, que es la forma directa de referenciarlo. Ojo que en el puntito solo me sale lo que es público. Lo que es privado o protected no me va a salir, a no ser de que esté hablando de una clase derivada. En la clase derivada me va a mostrar lo que es protected o público, ¿sí? Y bueno, ¿qué más? Ejecutemos y veamos un poquito. Este código demo se los voy a pasar para que agarre más ideas de cómo espero que esté su proyecto, ¿ya? Vamos a ver. Ok. Acá tenemos, por ejemplo, la clase fecha y aquí el objetivo de esta pequeña demo era mostrarme cómo va a funcionar los constructores de fecha. Doy clic, dice, del tipo fecha F1. Uy, ese es mi... Ok, del tipo fecha F1, dice, ¿no? Ok. Llama al constructor de oficio en este momento, ¿sí? Porque no tiene parámetros. Fecha F2, día, mes y año. Llama al constructor parametrizado, ¿sí? Con estas variables tenían datos, ¿no? ¿Ok? Ahora, hay unas funciones que se llaman friend. No les había hablado de las funciones friend. Aunque son útiles, no creo que vayan a necesitar en este proyecto, pero ¿cuándo es útil la función friend? Cuando tú necesitas desde una clase acceder a elementos privados de otra clase, ¿sí? Entonces, cuando tú necesitas que un método de una clase sea algo así como público para todos, pero en el sentido de que pueda ser accesible desde otras clases diferentes, le definimos como función friend. Función friend significa amiga, ¿no? Significa que pueden acceder al método definido como friend y por lo tanto tienen permisos de acceder a él. Veamos el ejemplo. GetAnios está recibiendo F1 y F2, son fechas, ¿sí? Dos fechas está recibiendo getAnios. Y getAnios es una función friend. Ahora, ¿por qué se definió como friend esta función? Está recibiendo F1 y F2. Para poder yo calcular cuántos años hay entre F1 y F2, necesito acceder a los elementos privados de F1 y a los elementos privados de F2. Entonces necesito acceder a ambos, ¿verdad? A F1 y a F2 a la vez. Entonces es aquí donde la función friend trabaja. Porque gracias a que la ha definido como friend, ahora va a decir, ¿no? GetAnios de F1 F2, como es una friend, tengo al objeto F1, que es de esa misma clase, y el objeto F2, que es de esa misma clase, y puedo acceder a sus elementos de ellos, de ambos, ¿sí? Desde getAnios puedo acceder a F1 y a F2. Eso es posible gracias a que getAnios ha sido definido como friend. Le doy OK
Entonces significa que el método friend no es muy buena idea implementarlo siempre. ¿Por qué? Porque acuérdense que la programación orientada a objetos busca darle protección al código, ¿no? Busca encapsular el código. Entonces, cuando tú defines una friend, estás como abriendo, ahorita se los voy a mostrar, estás como abriendo un poquito esa protección y eso no es muy buena idea hacerlo a no ser de que se necesite, ¿ya? Entonces acá vamos a ver, por ejemplo, acá y está llamando, ¿sí? A get años, que se supone que es friend. Ahora, ¿cómo se la definió? Vamos a ir a ver la definición primero. Eso está en fecha. Miren, aquí está la clase fecha y aquí se lo puso. Friend. O sea, pudo llamarse unsigned y get años nada más y recibir las dos fechas, pero aquí yo la definí como friend. En el punto H se la define como friend. ¿Y qué hago en el CPP? Ojo con esto. En el CPP, creo que lo puse al final. Sí, en el CPP, miren, va suelta la función friend. Miren, no va con la definición de fecha. No hay ningún enganche con la clase fecha. Como es friend, dentro del prototipo .h se la definió como friend, entonces getAños quedó como una función externa, ¿sí? Pero con permiso de acceder a elementos privados de F1 y F2, porque acá le está llegando F1 y F2 que son del tipo fecha, ¿sí? Y ahora que está diciendo ANI que sea igual a F2.a menos F1.a. ¿Y cómo puede acceder? Porque getAños es amiga de la clase fecha, ¿sí? Si no fuera friend, si no fuera friend, esto no te permitiría hacer, no pudieras acceder, ¿ya? Entonces, esto normalmente se hace por facilidad al momento de programación, para no tener que referir de manera compleja algunas instrucciones, se apertura la función friend, ¿ya? Entonces, ahí está un ejemplo de cómo se utiliza esa función friend que está ahí indicando, ¿ya? Bueno, con esa breve explicación, no sé si alguien tiene alguna consulta. Los modificadores son los setters, que le llaman, Marcelo, y los getters son los selectores, ¿sí? Get es selector y set es modificador, ¿ya? Andrés, ya leí tu mensaje y ya te agregué al grupo, ¿sí? Al grupo 2 y te saqué del otro grupo, ¿ya? Creo que no hay más. En consolas, sí. En realidad, en consola también vienen algunas instrucciones para manejo de ficheros. De repente alguien ve más fácil, pero tienen que idear una buena interfaz, ¿no? Porque si no, ahí van a perder. Fíjense la evaluación de la rúbrica de evaluación del proyecto. Contempla un poquito, pero contempla también la interfaz, ¿ya? No, no veo más preguntas. El ejercicio uno, ¿qué caso era? El ejercicio uno del examen, Ricardo, ¿por qué no hablan? El ejercicio uno del examen era el caso uno de complejidad constante, ¿sí? Caso uno han caído, ¿no es cierto que yo les dije en la primera clase de complejidad? Van a ver cómo muchos no se van a dar cuenta y van a ver que esto es una lineal cuadrática. Sí, eso es lo que han sacado, cuadrática, porque dentro de un while vieron otro while, entonces llegaron a cuadrática, ¿no? Ya. El próximo lunes les voy a mostrar otra demo para que hagamos unos ensayos que seguramente les va a hacer falta para ya con eso trabajen ustedes el proyecto. La presentación final del proyecto tiene que ser el próximo viernes. Estamos hablando de pocas clases y una demo sencilla. Entonces solamente tienen que ponerse a trabajar. Entonces déjenme ver el calendario porque con tantas clases ya me he confundido. ¿Qué toca la siguiente? A ver, déjenme revisar. El viernes no hay nada, no hay paro, nada.
22, sí, todos están cambiando al 22 porque el lunes 25 dice que hay paro de algo. No estoy segura. Viernes 22 entonces, ¿ya? Entonces todos los grupos tienen que preparar para la defensa completa el viernes 22 de julio, ¿ya? En el horario de clases, pero no alcanza. Y, y a ver, podemos empezar más antes. Voy a mandar un listado al grupo donde los grupos se van a anotar, ¿ya? Yo ya sé que todos se van a anotar a lo último, pero estamos más cansados a lo último también. Les reviso más, a veces incluso, no sé. Voy a mandar una lista donde cada grupo se pone en qué horario lo voy a llamar, ¿ya? La hora que pongo, esa hora tienen que mandarme, tienen que conectarse. Yo voy a conectarme con el Zoom y vamos a separar en salas otra vez para que los grupos vayan preparando su sala, ¿ya? Cada grupo entra a su sala, prepara ahí su material con permisos de compartir pantalla. Entonces va a ser más fácil para todos, ¿no es cierto? ¿O prefieren armar su reunión ustedes? ¿O quieren hacerlo presencial? Bueno, la verdad que no estoy segura. Hmm. Bueno, sí, pues hay hartos problemas con la presencial ahorita. Como por ejemplo que no he reservado laboratorio. Están todos llenos. Porque como el 25 han postergado, todos se han movido al 22. De todas maneras, por Zoom, lo que yo aconsejo es que el grupo esté reunido. Porque a veces le pregunto a alguien y me dice, yo no estoy con la máquina y no puedo preguntarle del proyecto. Obligadamente tengo que preguntarle de conceptos asociados a su proyecto. Entonces, el grupo idealmente debe estar reunido. Y yo en Zoom voy a abrir las salas como la primera vez, pero esta vez voy a entrar a cada sala en la hora determinada, ¿ya? Y de esa manera nos vamos a poder ir temprano. ¿Sí? Entonces, a partir de si es viernes 22 de julio, ¿qué es ese viernes que tengo que hacer? Viernes, no, está bien. Puede ser a partir de las 6 de la tarde, ¿sí? 6 de la tarde. ¿Cuántos grupos son? 12, ¿no? Déjeme calcular. Si son 12 grupos, necesito media hora por grupo. Necesito unas 6 horas para evaluarles. Ok, va a tener que ser desde más temprano. Vamos a poner desde las 5 de la tarde, ¿ya? Yo más ratito lo paso al grupo, el orden, desde las 5 de la tarde. Sé que algunos se van a poner más antes, otros después, pero tienen una semana, ¿sí? Ahorita ya tienen el diagrama de clases. Bueno, más de la mitad de los grupos ya lo tienen. La otra mitad hay que tratar de volver a revisar de acuerdo al contexto que he dado, ¿no? Tienen que exportar un archivo plano a un archivo registro. Ese es el contexto. Entonces, de repente, con ese contexto ya entienden mejor. Y a las 5 de la tarde empezaríamos ya las defensas. Las defensas son individuales. Eso quiero esclarecer. Cuando yo le pregunto a alguien, tiene que responder la persona que pregunto. Por favor, eh, no hagan problemas en esa parte. ¿Ya? Se los pido porque a veces responden por el compañero y lo perjudican porque yo busco otra pregunta porque tú ya la respondiste, ¿no? Y al que no le pregunto es porque ya le evalué, ¿sí? Hay muchas formas de evaluar que tenemos nosotros. Entonces ya lo evalué, yo ya sé. Entonces no se preocupe. El recuperatorio es después de ese día, el 22 sería el 22, 25 yo le saco sus notas
y tendría que ser el día miércoles 27. 28, 29. Bueno, el viernes 29 sería el recuperatorio, que sería solamente del segundo parcial, ¿cierto? Porque el primer parcial ya se dio recuperatorio y bueno, algunos aprovecharon, otros no, pero bueno, ahora sería solo del segundo parcial, ¿ya? No sé si hay alguna otra pregunta. Ingeniero, una pregunta. Sí, El día lunes es la presentación del diagrama de clases completo, ¿no? no, no, este lunes no hay nada. Ah, no. No, si algún grupo quiere que le vuelva a ver su diagrama de clases, tiene que mandarme al correo para que yo lo revise y le comente, porque ya les he hecho los comentarios, es que el diagrama de clase está quedando reducido a las clases que hemos indicado, ¿sí? El tema, la problemática está bien concentrada en lo que es manejo de ficheros. Entonces no hay nada más ahí que hacer, la mayoría de los grupos ya lo tienen. Entonces si algún grupo quiere que todavía se lo revise una vez más, ojo que tendrían que revisar las notas que les hice, hay un comentario que estoy poniendo, ¿sí? En su evaluación en plataforma, ahí está comentada. Y en función a eso, se hace la defensa individual el viernes 22 de julio. Defensa individual significa de que el grupo se presenta y yo empiezo a preguntarle al grupo sobre el proyecto, ¿ya? Nadie se pone a exponer que la clase es esto, que esto, no. Yo pregunto al grupo para evaluar lo que han hecho, porque se supone que han hecho una demo. Obviamente la demo debe estar funcional, ¿sí? Pero en función a eso que construyeron, se va a preguntar conceptos de programación orientada a objetos y, bueno, mezclado con proyectos, ¿no? Ya les he ido comentando, ¿no? ¿Dónde está tu constructor? ¿Dónde está tu destructor? ¿Tenés setter, tenés getter o modificador o selector? O si has hecho polimorfismo, o si has empleado alguna función friend, o porque no está en tu diagrama de clase estás mostrando derivación y en tu programación no hay la clase base ni derivada, esos detalles. Por eso les digo que como grupo deben hacer una última revisión de que el diagrama de clases que van a presentar tiene que estar cotejando con el código, porque yo abro el diagrama de clase y empiezo a revisar el código. ¿Ya? El Entonces, 22, ingeniera, el 22 es la este, presentación del documento que se sube. Ahorita lo voy a activar en plataforma. Hasta el 22 se sube el documento con el código, quitando por favor los exe, ¿ya? Solamente CPP y H, ¿ya? Se quita, se presenta eso por plataforma y se lo defiende. Entonces, la fecha límite para subir a plataforma es un día antes. Estamos hablando del jueves 21, porque el jueves 21 ustedes suben y yo el 22 lo reviso y en la no, el 6 de la 5 de la tarde empezamos las defensas. Me refiero individual a que ya no hay evaluación de grupo. Ya se hizo evaluación de grupo por el trabajo que han presentado en grupo. Ahora cada uno se va a defender solito. Cuando yo pregunte, responde la persona a la que se le pregunta. ¿Ya? A eso me refiero. ¿Han entendido, jóvenes? ¿O no? Inge, entonces se puede mejorar el diagrama de clases hasta el jueves 21, ¿no? Claro. Hasta el jueves 21 sí. Ok, gracias. Pero la defensa de ese diagrama ya lo hace cada uno. ¿No es cierto? Ya, ok, entonces nos vemos el lunes, no estoy segura. El lunes les voy a preguntar si quieren alguna aclaración. Tengo otras demos de código para que las veamos. Creo que hoy he hecho lo más importante, que es explicar cómo se construye el proyecto, cómo se construye la clase y qué tiene que tener la clase. Entonces, si bien no lo he hecho paso a paso por el tema tiempo, con esta demo que les voy a pasar, tienen una buena plantilla de lo que van a también ustedes implementar, ¿ya? Les digo que es a ponerse las pilas este fin de semana. ¿En qué van a programar? Es uno. Dos, tienen que definir su diagrama de clases como grupo y comenzar a dividirse los módulos que van a implementar, ¿sí? Dividirse para avanzar rápido, ¿no? Y una vez que tengan eso, reunirse para armar la demo. De repente alguien ya está ideando cómo van a hacer la exportación, porque es una demo muy sencilla.
y luego lo reúnen todo en un solo proyecto, como estamos viendo acá, ¿no? No quiere decir que tienen que hacer pegaditos todo, ¿sí? Tienen que distribuir el trabajo. Para mí suficiente hasta el miércoles para que logren hacer eso. ¿Ok? Entonces nos vemos el lunes para hacer la última aclaración. ¿Ok? Pasen buenas noches, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera.